Hoy que es miércoles toca Fran Martínez, nuestro psicólogo de cabecera. Como usted bien sabe, Fran Martínez, dentro de sus innumerables campos de estudio, presta una atención muy específica a prepararnos mentalmente para la forma de vida que ahora todo se nos viene encima, que es la de tener que tomar decisiones. Fran Martínez, muy buenos días. Buenos días, señor Esparza. ¿Qué tal? ¿Cómo ha asimilado usted? Mira, Jaime, vamos a poner los hemisferios cerebrales que ha pintado Fran Martínez. Dale al ordenador, ya verás. Mira. ¿Cómo he asimilado qué? No, tiene que estar así, desgraciadamente. Sí, que como has asimilado la noticia de que Podemos va a subir los impuestos, la rama del IRPF a partir de 50.000 euros, todo ese tramo. ¿Has visto? Sí. Me parece una auténtica salvajada. Bueno, ante esto, la ¿cómo típica medida que hace que la gente diga, entonces ¿para qué voy a trabajar? Sí, ante esto, ¿cómo reacciona? Tendríamos que saber. Sí, ahora volvemos a nosotros mismos. Sí, ante esto, ¿cómo reaccionarían los líderes empresariales ante una subida generalizada de impuestos? Yo creo que reaccionarían inevitablemente bajando su productividad y perdiendo interés por las cosas. Claro. Y con una situación de incertidumbre. Exactamente. ¿Cómo podemos liderar en la incertidumbre? Porque ahora, si los nuevos partidos suben, unos amenazan con subir impuestos, otros con cambiar una legislación, otros dicen que ciertos pactos internacionales no se van a cumplir. ¿Que cómo? Que la Como Moisés en el desierto, rezando todo el tiempo. No hay otra. Bueno, la neurociencia nos aporta ideas muy interesantes sobre cómo funciona la mente de un líder en el momento en que tiene que gestionar una empresa o encontrar una nueva dirección de gestión en un contexto de duda, de incertidumbre y con un futuro a medio plazo que es muy confuso. Vamos a pasar ahora sí. Vamos a ver el ordenador. A ver. Bueno, aquí tenemos los hemisferios cerebrales vistos desde el cogote, desde la parte occipital, y aquí tenemos el hemisferio izquierdo. Bien. ¿Qué es lo que hace el hemisferio izquierdo? Codificar o procesar la actividad de la mente racional. Por lo tanto, siempre que un líder o un profesional está pendiente de detalles, de datos, de información, de hechos puntuales, está activando la parte lógico, lingüística, matemática del hemisferio izquierdo. Por contra, el hemisferio derecho, que es el hemisferio más creativo, a la hora de buscar la solución a un problema, trata de encontrar un patrón resultante de los detalles que ha analizado el hemisferio izquierdo. Y ese patrón es una idea, una conclusión o un descubrimiento o una idea nueva de negocio o una oportunidad. Vale, bien. A ver, volvamos a nuestras imágenes, a nuestras efigies augustas. ¿Qué ocurre? Eso. Que cuando un líder está ante una situación muy inestable, tiene que ver un detalle, una pista, una nueva legislación, tiene que encontrar un sentido a toda la información caótica que le está viniendo, y es lo mismo que haríamos cuando estamos mirando hacia una pared y vemos una mancha aquí y una mancha aquí. Rápidamente el hemisferio derecho del cerebro ve un triángulo. El triángulo no está, pero esos tres puntos de vértice construyen en nuestra mente un triángulo. Eso es más intuición que racionalidad, ¿no? No, es la creación del hemisferio derecho. El hemisferio derecho busca patrones. Ajá. Cuando una persona está buscando solución a un problema, se ha visto neurológicamente que ambos hemisferios cerebrales trabajan en paralelo. El izquierdo analizando los detalles, el derecho encontrándoles un sentido, encontrar el sentido. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico. Vamos a ver un ejemplo práctico. Imaginemos que un tren ha descarriado en un campo y es un día de tormenta con mucha nieve y algo se ha perdido. ¿Qué ves tú ahí? Ha descarrilado un tren, una carga se ha caído y algo se ha perdido y se está buscando. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bien. No digas nada. No, casi prefiero no decir nada, porque lo que se me está ocurriendo, no sé si se puede repetir. Que un experto en protección de riesgos industriales, laborales, ha estado analizando un vertido de petróleo. Y rápidamente, al ver esta imagen, ¿qué podría pensar? Pues que en la parte superior, por ejemplo, tendríamos ahí restos de un posible vertido de fuel o de petróleo. Podría ser, ¿no? Sí. Pero
si la persona es propietaria de un perro dálmata, al mirar esta imagen, puede ver el dálmata. Podría ver el perro, sí. Y ahora se ve más claro. Hombre, claro, pero eso es trampa. Bueno, pero son pistas. Bien, salimos. Salgamos del dálmata. Bien. Sorpresa. Lo interesante, que en el momento que estamos analizando problemas, en el momento que buscamos una solución, tenemos que intentar darle un sentido a todos los bits de información, a los datos sueltos, hasta encontrar un patrón. Ese patrón es una idea emergente, una solución. Bien. A ver, vamos a seguir sigamos con las imágenes. Volvemos a nuestros hemisferios cerebrales y vamos a resumir cómo se procesa la información. En primer lugar, el líder, el profesional, generalmente con su hemisferio izquierdo, trata de pensar, de calcular, de usar toda la información que tiene en la mano. Luego tiene que buscar en su memoria todos los datos de su experiencia profesional, y luego desarrollar la parte imaginativa para combinar toda esa información de todas las formas posibles para encontrar una solución o un sentido. Ahí ambos hemisferios trabajan en paralelo a la vez, intercambiando información. Y si hay suerte, al final el resultado de esa actividad en paralelo nos da la idea o la solución. Salimos. Lo que quieres decirme es que la bombilla puede encenderse también en el lado izquierdo o en el lado derecho, pero será siempre una solución incompleta. Exacto. Como ambos hemisferios cerebrales están unidos por una red de fibras, que es el cuerpo calloso, trabajan en paralelo. El hemisferio izquierdo analiza, aporta pequeñas conclusiones, datos parciales, y el hemisferio derecho tiene que ver la visión general, la visión holística o global, y trabajando en equipo se llega a una posible solución, sobre todo cuando el hemisferio derecho es el creativo y puede proyectarse en el tiempo a futuro o recrear situaciones hipotéticas. Pero ¿qué ocurre cuando una persona formada en una escuela de negocios, por ejemplo, o ha hecho administración de empresas, que ha seguido el método de la Escuela Económica de Harvard, el método del caso, que se sabe muy bien históricamente ante tal problema cómo tal empresa o tal líder empresarial encontró la solución? Pero ante un contexto innovador, distinto, caótico, diferente, con muchos cambios legislativos, etcétera, o incluso climáticos, ¿cómo se encuentra la solución? La experiencia ya no sirve, hay que utilizar la mente de otra manera. Pues vamos a verlo. A ver, veamos. Bien, aquí lo vemos desde un punto de vista frontal. Siempre que nos preguntamos las preguntas esenciales, ¿por qué, qué, cómo, sobre algo? A nivel frontal estamos pensando, que este es el lóbulo frontal, estamos pensando lógicamente, y vemos esas rayas amarillas que son como la mente intenta penetrar en todas las áreas del cerebro buscando información, datos olvidados, información antigua, experiencias vividas, para intentar encontrar la solución al problema, más o menos como hemos visto antes. Pero llega un momento en que la solución no se encuentra y hay que buscar la respuesta no nosotros mismos, sino en el exterior. Hay que empezar a pensar en otro lugar, en otros contactos, a futuro. ¿Y cómo funciona la mente? Pues la mente se proyecta. Es como si desde el lóbulo frontal de nuestro cerebro lanzáramos un rayo láser de energía mental y empezara a hacer prospección en nuestro entorno e incluso en el tiempo a futuro. Nuestra prospección nos lleva ahora mismo a Ángela Peinado, que nos va a contar las noticias del informativo de la UNA en Radio Intereconomía. Y a la vuelta, la respuesta a esta mirada que ha lanzado la figurita de Fran Martínez, buscando respuestas para las preguntas que nos hacemos. Hay que pensar intensamente, piensa intensamente. Y nosotros seguimos con el rayo de luz. Sí, vamos a hacer un Fran mínimo Martínez, resumen. tratando de buscar una respuesta. Estábamos explicando que ante una situación de incertidumbre, los empresarios, los profesionales, tienen que encontrar el camino, la ruta, para descubrir una oportunidad emergente o dar solución a un problema. Entonces, estábamos explicando, ya tenemos aquí la diapositiva, que cuando pensamos en una solución a futuro o nos preguntamos, por ejemplo, qué va a hacer el gobierno ante tal cuestión, como no lo sabemos, no tenemos experiencia sobre ese tema, nuestra mente se proyecta en el espacio y se proyecta en el tiempo. Y entonces, si ese pensamiento de prospección se enfoca bien, detectamos
esa solución, esa oportunidad o esa tendencia a futuro. Ajá. ¿Y qué ocurre? Fíjate bien, que esa información regresa como un efecto eco y el cerebro registra eso como una corriente vibratoria o como una onda de pensamiento, que es otra vía sensorial, solo que esta vez no es hertziana, es decir, no es sonido, no son ondas electromagnéticas que el ojo pueda decodificar en gamas de color, sino que es una vía informativa que está más allá de las frecuencias de vibración estándar. Y luego el cerebro, una vez que capta esta información, la tiene que decodificar en las distintas áreas cerebrales, distintas áreas sensoriales, para luego llegar a una conclusión que sea visible en nuestra pantalla mental. Y esto es la paragnosis, la vía mental o la vía intuitiva, por llamarlo de alguna manera, de obtener información. Y sería la iluminación de los antiguos sabios o la capacidad inventiva de los investigadores modernos. Salimos ya. Bueno, bien. Ahora, esto se aprende, se estudia. Vamos a por ello. El desafío que tenemos, que estamos ante circunstancias nuevas. Entonces, en las escuelas de negocios, con el método del caso, podemos sí instruir, preparar a nuestros futuros líderes empresariales para que ante tal cuestión tengan a mano tal solución. Pero es que el contexto ha cambiado, todo es diferente. Y lo que necesitamos son líderes empresariales o emprendedores o profesionales o nuevos políticos que tengan la capacidad de trabajar ambidiestramente con su cerebro. Hemisferio izquierdo, memoria, dato, comprensión racional; hemisferio derecho, con una capacidad de imaginación, creatividad y de prospección a futuro. Si no encontramos este tipo de líder, nos vamos a estrellar contra las sorpresas del inmediato presente. Steve Jobs, Edison, Richard Branson son inventores, creativos, emprendedores y grandes líderes que están, queda uno, Richard Branson vivo, que no han pasado por la universidad. Entonces, para hacer grandes cosas se necesita la capacidad imaginativa de la mente para poder crear y construir a futuro un mundo posible, un invento posible o una nueva forma de hacer cosas, servicios o productos. Y esto se puede enseñar, sí. La instrucción académica de introducir información a presión en nuestros centros educativos es solo una parte de la ecuación formativa. Necesitamos liberar la imaginación, necesitamos enseñar a nuestros jóvenes cómo utilizar la información que tienen de una manera creativa. Y fíjate qué interesante, siempre que a un joven universitario, a un estudiante de bachillerato o de ESO, se le plantea un test con una serie de cuestiones, el que ha estudiado más o menos acierta. Pero si se les plantea un problema donde tienen que dar una solución creativa, se atascan. Por lo tanto, la capacidad de inventiva es lo que necesitamos potenciar. Y estas son técnicas que se pueden enseñar, que se pueden hacer, y estaría estupendo que el Club de Amigos de Intereconomía organizara una conferencia sobre estas cuestiones. Mira qué interesante. Pues nada, dejamos el guante para que lo recoja el Club de Amigos. Cuando vuelva Paula Cruzado por aquí, se lo pondremos en la manita para que... Y ahora te hago yo una pregunta y algo que las mujeres de alguna manera reivindican. El papel de la mujer en los consejos de dirección de las empresas. Y yo te pregunto, en una situación emergente de caos, de confusión, de incertidumbre, ¿quién lideraría mejor una empresa? ¿Un hombre o una mujer? La típica pregunta en la que vas a quedar mal en cualquier caso. Porque la posición natural del hombre es la de tratar de salvar el mundo mientras se quema su casa, y la de la mujer es la de tratar de salvar su casa mientras se quema el mundo. Así que en un caso así depende de a lo que aspirará la empresa. Yo personalmente me fiaría más de un hombre que de una mujer en una situación de zozobra fuerte. Bien, pues has caído en el pensamiento tópico, porque en realidad... Es que soy un topo. En realidad, a la hora de gestionar una empresa, se reivindica que por lo menos el 50% del consejo de dirección sean mujeres, ¿no? También sí, se reivindica eso ya sabes lo que en es. Los gobiernos y pero tal. Eso es una cuota bastante mema. Pues que sí es una discriminación positiva para la mujer y tal. Pero en lo que no han caído los políticos y
el sector de la comunicación, los periodistas, es que en realidad lo importante no es que haya hombres o mujeres en un consejo de dirección de una empresa, sino que tiene que haber modelos de pensamiento masculino o femenino. Por ejemplo, Margaret Thatcher era una mujer, pero su manera de pensar era prácticamente muy masculina. Y hay hombres que piensan como mujeres y son hipercreativos e hipervinculantes afectivamente. Entonces no tenemos que pensar en hombres o en mujeres, sino en modelos de pensamiento. Por lo tanto, en un consejo de dirección de una empresa deberíamos de tener un 50% de personas con un modelo de pensamiento masculino, un 50% de personas con un modelo de pensamiento femenino. Y esto lo podemos ampliar y desarrollar en el próximo programa. Perfectamente. Lo dejamos abierto. Ahí hablaremos. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Entonces, ¿este programa cómo se ha hecho? ¿Con enfoque masculino o femenino? ¿Este? Sí. Este se ha hecho con doble enfoque. Mira, una cámara aquí y otra cámara allí. Y dependemos de Jaime, que es el que organiza el... O sea, en 3D, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Fran Martínez. Hasta la semana que viene. Modelos de pensamiento masculino y femenino, la semana que viene. ¿Eso en qué consiste? Bueno, decía Henri Bergson, nombre completo es el que actúa como hombre de pensamiento y piensa como hombre de acción. A lo mejor no tenía razón, pero brillante la frase es, como casi todo en Bergson por otro lado.